tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices de este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en el último programa de la semana, en las diferentes plataformas que tenemos para ustedes. Estamos en vivo en radio 93.5 FM, estamos en vivo en internet, monumental.co.cr, estamos en vivo en Facebook Live ya hace 15 segundos. Estamos en Twitter, @monumentalcr. Este programa lo pueden observar esta noche a través de Canal 2 a partir de las 8 y lo pueden volver a escuchar a las 9:30 a través de Monumental. Hoy hablaremos de un tema fundamental en la lucha contra el crimen organizado en general y contra la corrupción, que se llama la Ley de Extinción de Dominio. Es una herramienta que ha sido utilizada en muchos países del mundo, particularmente en América Latina, durante los últimos años, y que está en una comisión de la Asamblea Legislativa. En principio había un proyecto de ley que había enviado el Poder Judicial, donde se incluían muchos delitos: corrupción, contrabando, fraude, sicariato, pornografía infantil. Y los diputados de la comisión, por mayoría, quitaron estos delitos de que se pudiera utilizar esta herramienta y dejaron narcotráfico, legitimación de capitales, tráfico ilícito de armas y explosivos, el terrorismo y su financiamiento, la trata de personas, la explotación sexual, el tráfico ilícito de migrantes y el tráfico ilícito de de órganos. Y entonces ha recibido un montón de críticas y de advertencias por parte, curiosamente, de las tres instituciones que tienen que aplicar la ley de extinción de dominio: el Instituto Costarricense sobre Drogas, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial. Así es que los representantes de esas tres instituciones están con nosotros esta tarde. A mi izquierda está doña Emilia Navas, la fiscal general de la República. Doña Emilia, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Un saludo para usted y su audiencia. Gracias, doña Emilia. A mi extrema izquierda está don Walter Espinosa, director del OIJ. Don Walter, ¿cómo le va? Buenas tardes a usted y a todas las personas que lo escuchan. Le agradecemos la oportunidad de conversar con ustedes y de transmitir nuestra posición y nuestro mensaje. Gracias, don Walter. Y a mi derecha está don Guillermo Araya, que es director del Instituto Costarricense sobre Drogas. Don Guillermo, bienvenido. Buenas tardes, Randall, y a toda la audiencia. Muchas gracias por estar con nosotros. De una vez quiero hacer una aclaración de arranque. Hoy en la mañana, cuando anunciábamos que teníamos este programa, recibí el mensaje de algunos diputados de la República y de algunos oyentes señalando que era injusto que no los invitaron a debates sobre este tema. En el caso de los dos diputados, una es doña Zoila Bolio y el otro es don Pablo Abarca, en algún momento, y así se lo he comentado a nuestros invitados hoy, estarán por teléfono justificando su decisión, no estableciendo un debate. Y los invitaré la próxima semana a que comenten este tema. Y a las personas que nos señalaron efectivamente que no era un debate completo, yo simplemente les aclaré y les vuelvo a aclarar que hoy no es un debate. Por eso insistí en que son las tres instituciones que ejecutan o van a ejecutar la ley de extinción de dominio, y entonces creo que es fundamental escuchar a las tres personas que lo ejecutan opinando al respecto. Es como si yo mandara a hacer mi casa y que el que la voy a usar soy yo y nadie me pide opinión respecto a cómo va a quedar mi casa. Bueno, ahí no se hace un debate. Finalmente quien la aplica es quien determina las mejores condiciones en que sale una ley de la Asamblea Legislativa que ha estado en polémica desde hace muchísimos años, que inclusive en 2017 se bloqueó por parte de una minoría legislativa. Ahorita hablamos de qué no les parece de lo que se dictaminó, pero quisiera empezar por el concepto de extinción de dominio. Doña Emilia, ¿usted me ayuda? ¿Qué es extinción de dominio? Sí, es una jurisdicción autónoma, independiente, en la que se va a abrir un proceso para extinguir el dominio de bienes que tengan origen ilícito o destino ilícito. Lo que se persigue es los bienes y no a la persona responsable de los delitos que hayan ocasionado que esos bienes o ese dinero llegaran a sus manos. En la explicación breve y muy puntual que nos acaba de hacer doña Emilia, para los que no somos abogados, hay dos elementos fundamentales. Doña Emilia decía, es una jurisdicción aparte. Esto es fundamental, don Walter. No estamos hablando de materia penal en lo específico. Sí, tal vez para complementar la acertada definición que acaba de hacer doña Emilia, es necesario recordar que tradicionalmente el derecho penal es el que se ha dedicado a investigar crímenes o delitos.
y ha puesto énfasis sobre todo en la imposición de penas, o sea, en meter a la cárcel o no meter a la cárcel a personas. Pero el derecho penal se ha olvidado de los bienes que se producen como consecuencia de los delitos. Me refiero del narcotraficante y lo que genera, del lavador de dinero y lo que genera, de los bienes que sustrae el funcionario público corrupto y que los mantiene consigo. Y entonces, en general, lo que ha acontecido en el panorama mundial es que hay muchas sentencias condenatorias, pero le dejamos la plata, las ganancias y los bienes a los delincuentes. Y entonces surge ahí la idea de la extinción de dominio, que es un proceso que no es penal, que no está dirigido contra las personas, que no va a meter a nadie a la cárcel y que se dirige contra las cosas. Entonces, por ejemplo, hay un funcionario público que de repente pasa de tener una vida modesta a tener carros de lujo, a tener una casa muy ostentosa, a ser dueño de un yate y a tener depósitos en los bancos por un par de millones de dólares. Ese tipo de constatación nos permite a nosotros dirigirnos sobre el dinero, sobre el carro, sobre la casa, sin condenar a la persona. ¿Cómo lo hacemos? Verificamos que no haya una actividad económica generadora desde el punto de vista lícito de esos bienes y lo sometemos a un proceso con muchas garantías, con posibilidad de que se defienda, con estudios periciales. Con la participación de un juez. Por supuesto, y entonces al final un juez dice, mire, joven, ese dinero usted no lo puede justificar, vea que usted se ganaba 200,000 pesos por mes, usted no se ha pegado a la lotería, no tiene herencias, no tiene ningún otro modo de haber adquirido esos bienes y de pronto usted es dueño de un patrimonio de 25 millones de dólares. Y el derecho penal no le puede llegar a eso. Y entonces, a nivel prácticamente iberoamericano, se dio y se pensó en la extinción de dominio. O sea, en quitarle las cosas que son sospechosas y que yo estoy seguro que todas las personas que nos están escuchando saben, conocen y entienden a lo que me refiero. El vecino que de pronto pasó de ser jardinero a ser dueño de una empresa, o la persona que de repente pasó de ser sabanero a tener una finca de 400 hectáreas y 1,000 cabezas de ganado, o la persona que de repente tiene yates y aviones y usted dice, ¿de dónde viene eso? El derecho penal se dirige contra la persona, suponiendo que la condenáramos, lo metemos en la cárcel 10 o 20 años, y la finca y los aviones y los carros y la plata que está en el banco, eso es lo que quiere la extinción de dominio. La familia, mientras están acá. Don Walter, claro. De hecho, permítame ponerme de ejemplo y le autorizo para que me pongan de ejemplo, pero es que creo que la gente entiende mucho mejor con ejemplos concretos. Digamos que yo mañana aparezco con una casa de $1 millón y estando la ley vigente, por supuesto, aparezco con una casa de $1 millón, un carro de 50 millones, pero sigo trabajando aquí. Y no me pegué el gordo ni el acumulador de la lotería. Y entonces la autoridad llega y me dice, Randall, ¿usted me puede decir de dónde compró la casa de 200 millones de colones? Y yo le digo, $1 millón. No. Me encontré una plata ahí un día de estos caminando en San José, me encontré $1 millón tirado en acera. Entonces las autoridades me dicen, yo no lo declaro culpable o no, porque usted tiene presunción de inocencia de lo penal. Pero hasta que usted no me demuestre que con fondos lícitos, no ilegales, ojo, lícitos, me generó la riqueza con la cual adquirió esa casa, entonces vamos a iniciar un proceso para que esa casa pase a manos del Estado. ¿Le quería agregar algo? Y me puedo usar no, así es, efectivamente. En efecto, pero no en lo penal, yo no voy a la cárcel por eso, nada más me quitan la casa. Hay algo más que eso. A ver. No solo es preguntarle a usted que dónde lo sacó. El Ministerio Público y la policía van a tener obligación de ubicarlo a usted en un marco de ilegalidad. Ajá. En relación con alguien ahí que es mal portado, algún funcionario público que se ha robado una platilla, un traficante de drogas, un traficante de armas. No es por el hecho mismo de que usted tenga dinero que el Estado se lo va a quitar, es que el Estado tiene que relacionar los bienes, no la persona, y ahí es donde nosotros tenemos que cambiar de principio el paradigma. Son las cosas, o sea, los caballos finos, el carro, la casa. No, Walter, disculpe, es que me parece prioritaria esta afirmación porque una de las críticas
principalmente el año pasado, era se da vuelta la carga probatoria y se viola el principio de inocencia. El principio de inocencia rige, ya le doy la palabra, rige en no penal, por eso es que don Walter insiste en que, y doña Emilia lo hizo al inicio, que es una jurisdicción diferente, es decir, no es penal, y que no va dirigido contra la persona, para mí, en este ejemplo que puse, sino sobre los bienes. Claro, por supuesto, si yo soy el propietario de los bienes me puedo defender, pero todos sabemos que cuando yo quiero ocultar las cosas, los pongo a nombre de una sociedad, busco un testaferro, o sea, un tercero que los detente y a nombre de quien aparezcan, y busco cualquier método que me permita a mí ocultarlos. Entonces esto es una facilidad, no para el Ministerio Público, es para la sociedad, para el Estado de Costa Rica, de perseguir los bienes. ¿Por qué razón? Porque si la persona se va del país, igual seguimos contra los bienes porque los bienes están en Costa Rica. Si la persona no la podemos notificar, no importa, porque utilizamos los métodos que tiene todo el sistema para notificar, porque no está afectando a la persona. Que falleció, nos vamos contra los herederos. Que los trasladó de manera por debajo, anulamos la escritura. El objetivo son los bienes. Las cosas. La persona, una vez que termina el proceso de extinción de dominio, no va a ir a la cárcel. Puede apelar, puede impugnar, puede pedir revocatoria. Si es procedente, ¿verdad? Porque debe quedar claro, no es que el Ministerio Público, la policía o el ICD quieran financiarse con esto. Es que nosotros lo que queremos es que si hay una fortuna ilegal, el Estado la pueda obtener. Porque acordémonos que el derecho de propiedad protege lo legal, lo que es válido, lo que es aceptado, no lo ilegal. Lo que es lícito. Lo que es lícito, no hablemos de la protección de la propiedad de un sujeto que la obtuvo vendiendo pornografía infantil. Eso no lo queremos y eso es lo que nosotros no aceptamos y lo trasladamos al plano de la corrupción. Don Guillermo, don Walter, me parece importante aclarar que tiene que mediar una sentencia de un juez de la República y por lo tanto tiene apelación y casación, supongo, en la jurisdicción propia en el que se vea la extinción de dominio. Don Guillermo, yo en las últimas horas, cuando hemos anunciado este programa, he recibido un montón de opiniones de gente respecto, en Colombia la pusieron, ha sido un éxito. Otra gente me dice, en Colombia la pusieron, es pésima. Otra gente me dice, en Colombia la pusieron, pero es diferente, que se usó en algunos países de Centroamérica, que lo que queremos es un estado confiscatorio. ¿Cuál ha sido la experiencia, y si quiere agregar algo a lo que ellos acaban de decir, respecto a otros países que ya han aplicado la extinción de dominio? Claro, sobre el punto anterior, sobre el comentario, yo creo que hay que ir, como indicaba el señor director del OIJ, de ir rompiendo paradigmas y situaciones que se le han ido incorporando a este proyecto al punto de que se ha generado una nebulosa de confusión y es lo que a la gente quizás hasta cierto punto lo ha alarmado. El proyecto de extinción de dominio nunca ha tenido, y se lo digo desde el año 2015 que se presentó la primera moción, la reversión de la carga de la prueba. La reversión de la carga de la prueba existe en capitales emergentes y existe en una norma que está de utilidad en este momento. Que capitales emergentes queda derogada con extinción de dominio. Por eso es nuestra preocupación de que tiene que ser un proyecto sólido, contundente, porque estamos eliminando un instrumento que es utilizado y es también contundente contra el crimen organizado. Entonces, la reversión de la carga de prueba no existe, nunca existió. En el proyecto que se inició en el 2015 se utilizaba un concepto de la carga dinámica de la prueba, pero en la propuesta que se le llama la propuesta de la Corte, la propuesta que se hizo la Comisión Técnica de ICD, Ministerio Público y el OIJ, hay igualdad probatoria. O sea, hay dos fases de jueces y la primera fase de juez, el juez es el que determina si la presentación de la prueba hay extinción de dominio y si no se le notifica a la otra persona sobre esa parte. Entonces creo que eso es algo importante en donde no es arbitrario la utilización de este instrumento. Y sobre lo que usted me comentaba, me preguntaba, sí, este instituto inició en Colombia y ha ido transformándose. Al principio, evidentemente, una fase de mejoramiento continuo,
pero afortunadamente hemos tenido y hemos trabajado de la mano con la Oficina de contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas, ubicada en Colombia, en donde hemos tenido acceso a expertos colombianos que nos han transmitido eso avanzado, ¿verdad? Podremos cometer otros errores, pero hemos procurado no cometer los errores en otras jurisdicciones que se han hecho con extinción de dominio, porque nos han transmitido esas experiencias. Por eso es que esto no es algo que se nos ocurrió a las 3 instituciones o a una institución y convocó a las otras 2. Simple y sencillamente es una necesidad pero hemos tenido el acompañamiento de expertos internacionales y hemos visto y vamos monitoreando cómo se va desarrollando y utilizando este instrumento, este instituto, en países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Perú, Colombia, Portugal y en otras jurisdicciones. Eficientemente, parte importante de lo que ustedes estaban diciendo de la diferencia entre lo penal es que extinción de dominio nunca va a sustituir el comiso penal, nunca. Viene a ser un instrumento, un instituto que va a ser complementario, a trabajar paralelamente con la parte penal. Es más, nosotros como comisión, esta sinergia que hemos hecho, tenemos dentro de nuestro plan, posteriormente que termine la extinción de dominio, es trabajar junto con la academia, con la Universidad de Costa Rica, con la Escuela de Derecho, en fortalecer el comiso penal también, porque hay ciertas cosas que son normas que hay que actualizarlas. El crimen organizado es dinámico, muta, hoy tiene una manifestación, mañana va a tener otra, entonces nuestras normas tienen que estar en un proceso. Por eso este tipo de normas, y yo hago un llamado, las leyes tienen que ser como tienen que ser en lo que es en la lucha contra el crimen organizado. No pueden tener ni válvulas de escape, ni tampoco se pueden construir con miedos a que se vaya a utilizar contra tal persona, contra tal grupo, contra tal partido político, porque si no se pierde ese espíritu. O sea, el problema no está en las flechas, es en el indio, ¿verdad? Entonces hay que regular, hay que revisar y fortalecer los que van a ejecutar los procesos de reclutamiento y selección de los que ejecutan las leyes, y no por esos temores vamos a sacar una ley debilitada con estas válvulas de escape. Don Guillermo, quisiera que le aclarara a Juan Pablo Mora, que es un oyente que nos está escribiendo en Facebook Live, es abogado, porque quisiera que quedara claro para todas las personas que nos escuchan y nos ven, porque Juan Pablo dice, si comprendo bien, ¿se extingue el dominio de los bienes? Sí, y solo si se comprueba el delito en la vía penal. No, justamente eso es lo que nos estaban explicando. La extinción de dominio no depende del proceso penal, son procesos completamente aparte. Independientes, exactamente. O sea, una parte es la culpabilidad de haber cometido un delito, y otra parte es probar la licitud, o sea, que está dentro de la ley, el dinero o los fondos con el que yo adquirí bienes. Sí, en los procesos de investigación penal lo que se pretende es demostrar la responsabilidad penal de un hecho delictivo de la persona que es sometida a la investigación. En el otro caso, extinción de dominio, lo que se tiene que determinar es que esos bienes, esos artículos, el dinero, tienen un origen ilícito, y lógicamente ilícito porque es resultado de la comisión de delitos. ¿Qué diferencia hay entre ilícito e ilegal? Son términos similares, se usan indistintamente en todo lo que tiene que ver con aspectos de legalidad. Una cosa significa estar de acuerdo con la ley y otra al margen de la ley. Son conceptos que se usan. Se lo pregunté porque creo que fue don Walter que dio una declaración respecto a esas palabras. A mí me llamó mucho la atención, me puse a buscar el concepto. Llegué yo a la conclusión de Walter, revisando eso, que cuando digo fondos ilegales es que son producto de una violación a la ley. Pero cuando digo ilícito es que está fuera de la ley, no necesariamente producto de un delito. Tal vez con ejemplo, ese tema es un poco técnico. Yo sé, yo estoy sudando porque estoy moderando el programa. Entonces, en Guatemala en este momento se están llevando procesos penales contra exmiembros de los supremos poderes a quienes se les acusó de corrupción. En particular al presidente Pérez Molina y a la señora Valdetti, que eran presidenta y vicepresidenta respectivamente. Ambos caminan por la ruta del proceso penal. Y ahí ellos van a luchar por su libertad, porque no les impongan una sanción que los afecte a ellos, o sea, que no los envíen a la cárcel. Y hay otro camino que es más corto, es el camino de la extinción de dominio. Ese camino ya es más pronto, más rápido,
y ya les han extinguido el dominio. O sea, ya se quedaron sin los bienes. Sí, entonces el objeto de discusión en sede penal va a ser la persona, no los bienes. ¿Y por qué se los quitaron? Porque, por ejemplo, y esto lo estoy diciendo en términos muy genéricos, no estoy hablando de manera profunda respecto del tema, lograron determinar que esta señora ganaba determinada cantidad de dinero y había adquirido, por ejemplo, un hotel que se llama algo así como Mar de Luz en Antigua, que era un hotel que tenía determinada valor, que había comprado un aeroplano, que había comprado un yate, y que a ella no le alcanzaba lo que ganaba para comprarlo. Pero además había una investigación paralela que le permitió a la Fiscalía, porque aquí el líder de todos estos procesos siempre va a ser la Fiscalía, comprobar que ella se había portado mal, o sea que había hecho actos ilegítimos. Entonces, aún sin que la condenen en sede penal, ya el Estado le dijo: mire, señora Valdetti y señor Pérez, ustedes sacaron dinero de los fondos públicos, porque ustedes no tienen otro lugar de donde obtenerlos y vean el montón de cosas que compraron. Entonces, el Estado se los va a quitar, primero porque lo logramos vincular, no sentenciar, vincular, acercar, arrimar actividades ilegales. Y adicionalmente porque nosotros les dijimos a ustedes que nos explicaran de dónde venía ese montón de plata, y ustedes no pudieron, nunca dieron una respuesta satisfactoria. ¿Y eso para qué sirve? Eso debe entenderse. Eso es para devolverle al país lo que le quitan, y para devolverle a la sociedad lo que ha perdido, y para devolver a la niñez la posibilidad de disfrutar del dinero que es suyo, para reducir la pobreza. Porque, por ejemplo, en el tema de la corrupción, ayer de manera precisa y directa lo dijo doña Emilia, la pobreza es de pronto consecuencia de la corrupción, porque la corrupción afecta la manera como se toman decisiones. Bueno, pues tratemos de quitarle eso, denle las armas a la Fiscalía y a la policía para que pueda investigar, sométanlos a la vigilancia de un juez, pero no les limiten las posibilidades de ir a una batalla que es difícil con poquitas armas. Porque si nos dicen narcotráfico y lavado de dinero, perfecto, pero esa gran laguna que queda es la que a nosotros nos tiene muy preocupados. ¿Cuántos años llevamos de discutir extinción de dominio? ¿10, 15? Desde 2008. 2008. Ok, llevamos 10 años. Sí. Imagínense que solo pasa el narcotráfico, por ejemplo, y otros 20 años más para meter a los otros delitos. Le sumo un elemento al criterio que da doña Emilia ayer. AmCham, la Cámara de Comercio costarricense norteamericana, hoy señala, por ejemplo, que en los países en desarrollo se pierden por corrupción entre 20.000 y 40.000 millones de dólares al año. O sea, es una enorme cantidad de plata. Alguien ayer me preguntó, antier me preguntó, que si debía confiarse o no de la ley de extinción, entonces, que si le iba a afectar a esa persona. Y entonces le dije, depende, si usted... Vamos a ver, todos los que nos están oyendo, si usted tiene bienes, producto de su trabajo, de que se pegó la lotería, de que se los ganó un bingo, de que se los ganó una rifa el domingo, de que le dejaron una herencia, no tiene por qué preocuparse. No tiene por qué preocuparse. Exactamente. Si usted no puede explicarle a alguien de dónde obtuvo algo, ahora sí preocúpese. Pero celebremos el resto de la sociedad sobre estos temas. La lista original de delitos, si tienen alguna corrección me la dicen. La lista original de delitos del proyecto Corte, como se le llamó, era corrupción, contrabando, fraudes, sicariato, pornografía infantil. Esos son los que echamos de menos. Sí, esos son, sí, pero esos estaban en el proyecto original de ustedes tres, sí. ¿Verdad? Y los otros, narcotráfico, legitimación de capitales, tráfico ilícito de armas y explosivos. Disculpa, Randa, esos son los que se trasladan del proceso del gobierno anterior, del proceso pasado de la legislatura anterior, se trasladan estos, pero en el proceso de revisión y en el texto base que se circuló en las instituciones para que emitieran criterios en julio de este año, iba esa lista. Pero en la propuesta que se presentó últimamente va sin lista, o sea, toda ganancia de actividad ilícita debe de extinguirse, no importa el delito. Okay. Alguien me dijo hoy, don Guillermo, hablando de este tema, un diputado, no me autorizó a decirlo públicamente, pues me lo comentó en off, pero me dijo, es que todo el Código Penal no puede meterse en extinción de dominio. Esa fue la frase que usó. La extinción de dominio no es penal. Eso es lo primero que hay que ver, o sea, todos los delitos tienen una ley penal que los persigue. Perdón, cuando digo fue un diputado es porque me parece que los diputados no tienen claro que no es penal. Nosotros
tuvimos recientemente una solicitud a la comisión especial que tenía que dictaminar este texto, porque parte de lo importante de nosotros de las solicitudes que nos recibieran en la comisión para poder explicar era poder llegar a estos detalles, a poder explicarles que la transformación del texto base que se consultó al texto que se presentó por la Corte es una transformación de fondo y de forma. Por eso es que decimos en los medios, hemos levantado la mano a decir que ese texto desafortunadamente va a ser infactible de ser utilizado por una cuestión de forma. Y si vamos al fondo, tiene todavía elementos que hay que mejorar y otros que hay que sustituir. Nosotros queríamos tener esa oportunidad para exponerle a los señores diputados estos tipos de detalles para que el proceso de dictamen hubiese sido un poco más... con mayor profundidad en el tema y más a las circunstancias. O sea, el principio de haberlo hecho, estas tres instituciones tienen un solo objetivo y es transparente, es incorporar ese sentimiento de operatividad, de calle, tener una norma que sea contundente, eficiente y eficaz contra el crimen organizado, y no tener otra norma que venga a ser un accesorio más en nuestro marco jurídico, pero que no amerita el impacto. Ahorita estamos en procesos de evaluación por organismos internacionales en donde nos están evaluando la efectividad, no el cumplimiento. Tenemos un montón de normas, pero ya nos están evaluando. ¿Y qué hacen con esas normas? ¿Cuántos casos tienen? ¿Cuántos decomisos? ¿Cuánto dinero? Claro. Entonces es una cuestión que nosotros, es nuestro día a día, y por eso es que hicimos un llamado para que nos escucharan y poder exponerle con detalle las veces que ellos consideraran, el tiempo que ellos consideraran, para que no llegara a suceder lo que sucedió. ¿Y les pusieron atención? A la última solicitud no tuvimos respuesta. ¿La última solicitud era de ustedes tres? De nosotros, sí. A través de la comisión. ¿No obtuvieron respuesta a la comisión? No tuvimos respuesta de que nos dieran el espacio. Y todo eso lo pueden ubicar en el expediente legislativo, porque fueron notas que se enviaron. Don Guillermo, para resumir, quedaron por fuera en el dictamen entonces los delitos de corrupción, contrabando, fraudes, sicariatos o pornografía infantil. Delitos aduaneros. Lo que pasa es que cuando usted dice todo el Código Penal, es que cualquier actividad que genere ganancias debe ser susceptible de ser sometida al procedimiento de extinción de dominio. Esa es la idea nuestra. Y a la Fiscalía se le va a dar la oportunidad de priorizar cuáles son los casos que va a atender y trabajar. Esa es parte de la estructura. Como quien dirige la política de persecución penal de un país. Así es. Igual que ahora. Aquí no va a ser ni el Ministerio de Seguridad Pública el que va a, ni el ICD, como en capitales emergentes es el Ministerio de Hacienda, la Contraloría, la Procuraduría, el Instituto Costarricense sobre Drogas y la Fiscalía y el organismo de investigación judicial los que pueden iniciar un proceso de capitales emergentes. En este caso solo el Ministerio Público. Le voy a hacer una pregunta muy complicada, Guillermo, y es para hacer algo ahorita. ¿Dejaron por fuera estos delitos? Vamos, no los dejaron por fuera porque no los excluyeron de la lista, nada más no los metieron. Fue lo que entendí, sí, antes de enfocarnos que dejaron afuera, mejor solo es más fácil los que introducieron. Claro, legitimación de capitales, pero no metieron unos que son paran el pelo, que son importantes, realmente. Por supuesto. Corrupción, contrabando, fraude, sicariato, pornografía infantil y delitos tributarios. Ahí tenemos 6 mínimos. Todo lo que es ciberdelincuencia, que actualmente genera millones de dólares. Y hay un elemento, que los cometen. Esto es una jurisdicción especial, es una construcción desde el Poder Judicial. Hay que invertir en esta jurisdicción. ¿Vale la pena el costo-beneficio invertir en una jurisdicción especial que solo se limite a narcotráfico, a legitimación de capitales? Si vamos a hacer una inversión que se haga, si vamos a hacer una inversión que sea con mucho beneficio, que valga la pena el costo. Además, la pregunta que le iba a hacer es, ¿usted sabe por qué no los metieron? No, eso tendría que preguntarle a los señores diputados. Don Walter, ¿usted sabe por qué no los metieron? No tenemos idea, no. Doña Emilia, a mí me hizo mucha gracia una frase de ayer suya, porque usted es muy firme. Yo dije, a mí, doña Emilia me dice esto en la cara y realmente a mí, yo me paniqueo. Usted dijo, yo presumo en lo personal los motivos. ¿Usted sabe por qué dejaron estos? Yo no lo sé, pero puedo presumir en forma interna cuál puede ser la justificación, pero no la sé. Es curioso, las bandas de crimen organizado, y entiéndase, crimen organizado, toda asociación de personas que se dedican a delinquir, independientemente del tipo de delito, siempre generan, digamos, siempre están listas para perder algo con el fin de ganar más, ¿verdad? O sea, si narcotráfico, usted manda un cargamento de 1 tonelada de cocaína
en un carro por la zona norte y manda una con 80 kilos en la zona sur, toda la policía filtra, además le filtra a la policía que va un cargamento de 80 kilos en la zona sur, todo el mundo se concentra en la zona sur, pasa el cargamento de 1 tonelada y el país celebra que comenzamos 80 kilos. O acaba de pasar en altísimo nivel, salió un reportaje en la BBC de Londres hace un mes que se preguntaba si los agentes de inteligencia rusos se habían vuelto más tontos conforme pasaban los años, porque querían hackear la Organización Internacional de la Energía Atómica. Mandaron 2 agentes, ¿verdad? Se pararon afuera del muro de la organización, que tiene un parque a la par, y empezaron a hackear los servidores, pero uno de ellos hizo una imprudencia, al parecer una imprudencia, le pidió al taxi la factura de viáticos a nombre de la agencia de inteligencia rusa. Eso alertó inmediatamente a la agencia de inteligencia holandesa, que fue y detuvo a los 2 hackers ahí, ¿no? Pero ahora la enorme pregunta en Holanda es que mientras la policía estaba concentrada en detener a los 2 hackers, que pareciera que cometieron una torpeza muy clara, que hizo otro grupo que había entrado días antes. Entonces eso le permite a uno analizar que las bandas de crimen organizado efectivamente intentan sacrificar un poquito con una ganancia más grande, independientemente de si estos son personas o si son bienes. Y la última reflexión que quería hacer antes de darle la palabra a una diputada que está en línea telefónica es que ahora don Walter me visitó Guatemala. Usted me dijo que un país que tiene problemas enormes en su sistema judicial, que necesitó que la ONU, a solicitud del Poder Ejecutivo, pusiera una oficina para garantizar la lucha contra la impunidad, que tuvo una dictadura hace 30 años. Ese país tiene una ley de extinción de dominio y nosotros no. Sí. Por supuesto, desde el 2008. Igual Honduras y El Salvador. Somos el último de un café en ley de extinción de dominio. Doña Randall, señora. Con respecto a eso, yo me pregunto, ¿por qué tenemos que llegar a niveles de corrupción, de violencia y de criminalidad tan grandes como tienen esos países para aprobar una ley de extinción de dominio? Si estamos preocupados por la seguridad del país, hagámoslo ya. Porque esos países llegaron a tomar la decisión ya cuando se fue de las manos. Entonces, si nosotros analizamos la experiencia de ellos, ¿por qué tenemos que esperar que Costa Rica tenga los niveles de México, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de Colombia, para decir, no, ahora sí, quitémosle el dinero con el que trabaja el crimen organizado y la gente corrupta para que el país se salve? No va a haber posibilidad. O sea, Guatemala, que llegó a ser un estado casi fallido, tomó la decisión y está dando resultados. Permítanme saludar a doña Zoila Bolio, es diputada del Partido de Integración Nacional, que me pidió un espacio hoy cuando se dio cuenta que íbamos a hacer el programa. Doña Zoila, ¿cómo le va? Un saludo para todos y muchas gracias por darme el espacio para estar presente. Sí, ahí puso por Twitter, y gracias, Randall, por darme la oportunidad. Gracias a usted, nada más, y en vista de mi papel como moderador y director del espacio, yo quisiera oírle sus esto no va a ser ningún debate, sino la posición de nosotros. Doña Zoila, nada más permítame un minuto. Es que yo como organicé el programa así, no voy a generar un debate, pero le voy a dar el espacio que usted guste para explicarme, por favor, por qué dejaron por fuera esos delitos, doña Zoila. Totalmente de acuerdo. Yo totalmente concuerdo con la frase que acaba de decir doña Emilia Navas. Ella siempre es como tan contundente en que esto tenemos que aprobarlo ya. Más bien, creo que se ha demorado mucho. Lamentablemente, el proyecto de don Antonio Álvarez no tuvo viabilidad. Después han venido muchos otros proyectos hasta que finalmente tuvimos ya este texto sustitutivo. Es importante hablar que lo que involucra, como bien han dicho ustedes, es toda la actividad ilícita, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, tráfico ilícito de armas, que no se ha hablado, y explosivos. El inciso C habla de trata de personas, explotación sexual, tráfico ilícito de migrantes y tráfico ilícito de órganos. Han comentado que uno de los delitos que quedó por fuera es pornografía infantil. Perfectamente, vía moción 137, en este inciso que hablamos de explotación sexual, se podría incluir el de pornografía infantil. También tenemos todos los bienes tangibles e intangibles. ¿Por qué se dejó los delitos aduaneros y evasión fiscal? Porque tenemos una recomendación de la ministra de Hacienda en que nos indica
que existe la normativa suficiente y todo un código de lo que es para ellos, lo que son todo el contrabando y la evasión fiscal. Entonces, si ustedes gustan, yo les puedo mandar el texto que nos manda Hacienda diciendo, por favor, déjenos por fuera eso. Entonces ya tenemos ahí solucionado pornografía infantil, que lo podemos meter por la vía 137, delitos aduaneros y evasión fiscal. Quedamos con corrupción, porque nosotros quisimos centrar el objetivo en el narcotráfico, que es el que nos está matando. Ustedes ven las bandas de narcomenudeo, cómo son los ajusticiamientos, los tumbonazos. Sacamos 6 toneladas de cocaína en banano, sacamos toneladas de cocaína en piña, o sea, ya no estamos jugando con el narcotráfico. Tenemos crimen organizado y cárteles viviendo en el país. Entonces, iríamos a hacer una ley muy rápida, muy contundente y muy dirigida al narcotráfico, que es ahora lo que nos está absorbiendo. Obviamente el tema de corrupción es un tema muy serio. Sin embargo, he de recordarles que tenemos la Convención Interamericana contra la Corrupción ratificada, la de Naciones Unidas, y una ley propia de corrupción, que podría reformarse esta ley para incluir lo que es el tema de extinción de dominio. O si no, analizar si vale la pena incluir en esta ley, pero podemos desviar la atención del narcotráfico. Es importante mencionar que la corrupción está tanto en el sector privado como en el sector público, porque también las empresas cometen corrupción entre ellas. Existe la Cámara de Comercio Internacional con códigos, manuales y recomendaciones para evitar los sobornos, los regalos, los premios del sector privado, porque también el sector privado es corrupto, Doña no Zoila, solo el sector público. Doña Zoila, disculpe que la interrumpa, yo estoy de acuerdo con usted en todo lo que tiene que ver con el narcotráfico. Lo que realmente no entiendo, y yo celebro que metan narcotráfico, es no entiendo realmente por qué no meten corrupción. Porque lo que enfocamos en un instrumento que fuera solo para el combate al narcotráfico. ¿Pero por qué? Porque existe, Randall, ya regulación en el combate a la corrupción. No es que no exista, claro que existe. Yo le puedo mencionar las leyes que están vigentes en lo que es corrupción. Pero y no hay extinción de dominio. Las convenciones. Pero no son, vamos a ver, voy a preguntarle de un costarricense normal, yo no soy abogado, a una diputada, y ¿qué tendría de malo incluir corrupción? Aunque exista un montón de normativa. No tiene nada de malo, pero le perder la potencia al combate al narcotráfico. Tenemos la ley número 8422, que es contra el enriquecimiento ilícito en la función pública y la corrupción. Tenés la Convención de las Naciones Unidas, tenés el convenio lo que pasa, Randall, le voy a decir, la corrupción está como está porque el Poder Judicial no está haciendo su tarea, porque existe la legislación vigente para que los corruptos estén en la cárcel. No es falta de legislación, es falta de voluntad de que se hagan las cosas como tienen que hacerse. Doña Zoila, pero vamos a ver, aunque haya voluntad, porque usted me acaba de decir, falta voluntad de que se hagan las cosas como se tienen que hacer, aunque las 3 instituciones que están aquí hoy son las que aplican extinción de dominio. Yo estoy seguro que don Walter tiene voluntad, doña Emilia tiene voluntad y don Guillermo tiene voluntad. Aunque hoy los 3 tengan súper voluntad, no pueden extinguirle el dominio a nadie, porque no hay ley. No puede, pero pueden meter a toda esta gente a la cárcel y no están en la cárcel. Claro, doña Zoila, es que ellos lo que me han explicado, yo sé que usted estuvo atenta al programa, lo que me han explicado ellos... Entonces, hoy ¿por qué no? Yo déjeme terminar la pregunta, por favor. Porque de eso se trata la negociación política. Doña Zoila, pero déjeme terminar. Bajemos un segundo. En la ley de Baje un segundo. Gracias, voy a hacerle yo la pregunta, doña Zoila. Doña Zoila, si ellos lo que han insistido todo el programa hoy es que esto no es penal, no entiendo por qué usted me justifica que no metemos el tema de corrupción, porque ya se puede meter a esta gente a la cárcel. Ahí está vinculando los dos temas. No, lo que le estoy diciendo, Randall, y tal vez no lo he explicado bien, es que dentro de la misma ley que combate la corrupción se podría hacer una reforma e incluir la parte de la extinción de dominio de los que estén sentenciados. Eso es lo que estoy tratando de decir para no contaminar esta. Sin embargo, esta no está escrito sobre piedra. Esta, vía mociones 137, puede agregar otros delitos o puede quitarlos. O sea, no es que esto es la última palabra. Esto es un proceso de negociación en el que podemos ver para mejorarla. Es un texto sustitutivo que todavía tiene que ir a plenario y vía mociones puede incluir, si fuera del caso, corrupción. No es que estamos defendiendo que no haya.
creemos que es más viable así, que es más eficiente, más directa y más concentrada en el combate del narcotráfico. ¿Por qué? Porque usted limita aquí todo a lo que es crimen organizado proveniente del narcotráfico. Es una ley para el narcotráfico que no tenemos. Pero vamos a ver, lo que no entiendo y quisiera realmente que me aclarara su punto de vista, doña Zoila, es cuando usted me dice le restamos fuerza y eficacia si metemos corrupción, ¿por qué? O sea, no es que todos los destinos se van a ir a uno o a otro, o sea, ¿por qué le restamos fuerza? Esa elaboración no la entiendo, doña Zoila. Porque una cosa es el delito de corrupción en el empleado público, en que usted soborna a alguien. Otra cosa es el que usted obtenga los bienes de lo que es el narcotráfico. Es que yo lo veo ahí como dos cosas diferentes, pero sin embargo podemos entrar y analizarlo. No, como le digo, no es que estemos protegiendo la corrupción, es que creemos que se puede por otra vía, que no sea a través del mismo instrumento del narcotráfico, entrar a ver lo de corrupción. ¿Quién Eso definió? es todo, no contaminar. ¿Quién definió que esto es solo para narcotráfico? ¿Ese espíritu quién lo define? No, eso es, digamos, después de muchos estudios y consultar con expertos, la comisión, eso no es un capricho de una persona, eso es con expertos internacionales que tienen mucha experiencia en seguridad, como un Álvaro Ramos, por ejemplo, que no es de ningún partido y se sentó con nosotros a trabajar esto, entre algunos otros. Doña Zoila, muchas gracias por sus minutos. Yo quisiera preguntarle, y se lo voy a preguntar al aire, si usted y algunos otros miembros de la comisión que yo invitaré quisieran venir la otra semana, así como yo invité hoy a don Walter, a don Guillermo y a doña Emilia, a hablar de este tema. ¿Podría venir usted la otra semana? Cuando usted quiera, Randall, totalmente. Es un tema de interés nacional y lo que queremos es ser la mejor ley. Y no estamos ceñidos en que tiene que ser así porque así. Podemos, como le digo, vía 137, modificar lo que haya que modificar. Doña Zoila, nada más antes de que se vaya, discúlpeme, ¿usted está consciente que todo el mundo está rechazando lo que hicieron ayer? No solo ellos tres, es que después viene el Ministerio de Justicia y dice esto debilita AmCham. Anoche la Cámara de Comercio Costarricense Norteamericana manda un comunicado diciendo, hey, están debilitando todo. ¿Ustedes están conscientes de eso? Estamos conscientes, pero consideramos que hemos tenido probablemente un error de comunicación, de explicar el porqué de los motivos y por qué lo estamos haciendo así. Sin embargo, si estamos equivocados, lo corregimos, Randall. Creo que claramente tienen ese error de comunicación, porque yo y con todo respeto se lo digo, usted sabe la consideración que le tengo, pero no he entendido el argumento principal, pero bueno, lo discutiremos la otra semana en Matices. Gracias, doña Zoila. Y como quiero decir, vía 137 se corrige lo que haya que corregir, Randall, esto no es ya la ley. Sí, claro, vía 137 se pueden discutir en las mociones posteriormente, eso sí lo tengo claro. Totalmente, gracias. Y se corrige, o sea, no todo tiene que salir perfecto desde el inicio. Gracias, es mejor, pero gracias, doña Zoila. No, porque justicia restaurativa fue un adefesio y se aprobó. Hasta el presidente dijo, esto no hay que volver a hacer otra ley. Entonces, no siempre salen bien las leyes. Claro, pero usted sabe cuándo se dieron cuenta del adefesio. Yo desde antes lo dije en plenario, que se estaba aprobando como un adefesio. Y ahí están las actas. Doña Zoila, muchas gracias. Son las 2:47. Bueno, okay, hasta luego. Gracias. Y 5 minutos a don Pablo Abarca, que también me pidió un espacio, diputado de ahí, porque yo invité por supuesto, a doña Emilia, a don Walter y a don Guillermo. Don Pablo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Randall? Un saludo afectuoso a los invitados y a los costarricenses. Muchas gracias. ¿Por qué dejaron fuera corrupción? Vamos a ver, aquí el tema, en principio, quiero decir, nosotros focalizamos con mira láser lo que más daño le está haciendo a la sociedad y como diputados lo focalizamos. Si quieren incluirlo y hay una discusión para incluirlo, no hay otro problema. O sea, vamos a ver, aquí lo que no puedo aceptar es que digan que yo estoy protegiendo a los corruptos. Ojalá que estén en la cárcel y ojalá que no tengan nada. Y todo lo que pueda colaborar para que eso suceda, perfecto. Yo he procurado hacer una mejora en el proyecto desde el punto de vista del procedimiento, que no se ha hablado, de cómo se puede justificar, o el juez tiene que justificar de manera razonada las resoluciones, que haya una jurisdicción, que crear una jurisdicción, porque la propuesta de la Corte no creaba la jurisdicción. Entonces, don Guillermo ahí tiene un pequeño problema, porque no las creaba, sino que solo las mencionaba. Entonces, si no hay ley para crear la jurisdicción, no hay ninguna jurisdicción especializada. Y entonces, es un poco de técnica legislativa mezclado con priorización.
otra vez, y le digo con todas las palabras, no tengo ningún problema en incluir corrupción y todos los demás que verdaderamente sean relevantes para el país. Don Pablo, además, ¿quién dijo que usted estaba protegiendo a los corruptos? En Twitter, revise ahí está todo. Bueno, no fueron ellos, no fueron ellos. ¿Quiénes ellos? Don Walter, doña Emilia, don Guillermo. Bueno, ella, doña Emilia dijo ayer que no entendía por qué. Yo le estoy explicando por qué. Yo no estoy diciendo que fue ella. Yo lo que estoy diciendo es que he recibido ataques diciendo que yo estoy protegiendo a los corruptos. Yo no estoy haciendo eso. Lo que estamos es procurando que con mira láser combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Si lo quieren ampliar y lo podemos justificar de manera que técnicamente proceda, no tengo ningún problema. En 137 se pueden hacer arreglos, tenemos toda la voluntad de hacerlo y creo que podemos mejorar lo que sea necesario. Don Pablo, perdón, yo creo que esta semana ando muy afectado porque eliminaron a Cartago del campeonato nacional y eso a veces me está costando entender un poco, pero es que sigo sin entender. Le entiendo su argumento, lo que no entiendo es por qué no metieron corrupción. ¿Por qué? Vamos a ver, Randall. Lo más importante aquí es combatir crimen organizado y narcotráfico. Esta herramienta... ¿Según quién? Don Pablo, ¿según quién? La voluntad de los diputados que hemos estado trabajando este tema. Bueno, según ustedes 5. Bueno, no solo nosotros 5. No, ustedes 5 dictaminaron, es según ustedes 5. Bueno, Randall. Esto no está escrito en piedra, si es necesario agregar algo lo agregamos, no pasa nada. Don Pablo, yo sé, pero es más, le voy a decir la frase que Pablo Gutiérrez le está diciendo en Facebook, inclúyalo entonces, si no tiene problema, inclúyalo entonces. No pasa, lo podemos incluir, no pasa nada. ¿Y entonces por qué los dejaron fuera? Porque nosotros focalizamos la fuerza de la ley en narcotráfico y crimen organizado. ¿Lo quieren abierto? Perfecto. Pero a las instituciones que lo necesitan ejecutar, ¿eso no les sirve así como está? Yo le estoy diciendo que hay voluntad de arreglarlo. ¿Y por qué no hay voluntad de incluirlo? Porque originalmente nosotros detectamos, vamos a ver, tal vez corrupción es el punto, porque las demás hay sustento, digamos, de consulta de por qué se excluyó. Ahí habría que ponerse de acuerdo entre el ICD y la ministra de Hacienda, digamos, en el tema contrabando para ver cómo hacemos. Pero a mí como diputado me manda la ministra de Hacienda diciéndome argumentación de que lo excluya, bueno, yo lo excluyo porque esa es la que le toca ejecutar en esos temas. En corrupción, igual, yo no tengo ningún problema, se incluye, Randall, podemos hacer una lista ahí. Lo que pasa es que la propuesta original de la Corte, la que nosotros analizamos después que estaba en consulta y tal, dejaba abierto totalmente y decía otros. Bueno, ampliamos la lista, podemos poner pornografía infantil, perfecto, lo incluimos, no pasa nada, y todas las nueces. Yo llamé a doña Emilia, por ejemplo, ella amablemente me llamó un fiscal adjunto y tenemos toda la anuencia de poder conversar para poder agregar lo que haya que agregar y tal. Lo que más satisface a mí, Randall, es que hemos estado discutiendo durante todos estos días sobre la lista de delitos. Dichosamente no hemos estado en un enfrentamiento por el procedimiento que se mejora en la propuesta. No, espérese un ratito en el programa y lo hablamos la otra semana porque hay una parte de la entrevista que tiene que ver con procedimientos. Pero ustedes le hicieron caso a ellos. Es que yo ahora al aire le pregunté a don Guillermo, ellos pidieron ir a audiencia a la comisión y la última vez ni siquiera le respondieron, don Pablo. Bueno, eso no lo sé, pero en todo caso el tema es, ya ha habido muchísimo trabajo en el tema. Nosotros hicimos una propuesta, digamos, que era muy trabajada, muy sesuda, podemos mejorarla, hay espacio y hay voluntad. Yo creo que no hay que darle más vueltas al tema, podemos concretar cuáles son las cosas que hay que mejorar y en 137 las hacemos. Metamos corrupción de una vez, ¿le parece? No tengo problema. Sí, de una vez. No tengo problema. Yo lo conozco a usted porque además somos de la misma generación, pero digamos, en el tema de corrupción, don Pablo Abarca, diputado del Partido Unidad Social Cristiana, ¿se compromete conmigo en que vía moción 137 va a incluir corrupción? Le voy a tomar una foto a la moción cuando la firme y la presente. Listo, así, ya. Perfecto, Pablo, lo invito a la otra semana. El que nada teme, o sea, yo no... Bueno, claro, don Pablo, justamente, yo no le estoy a usted acusando nada, pero es que justamente ese es el detalle, el que nada debe, nada teme, por eso, metamos todo lo que podemos meter y así luchamos ampliamente contra la delincuencia.
Bueno, muy bien, yo estoy de acuerdo, nosotros hicimos un trabajo muy sesudo, lo que no quiero es que interpreten o digan que somos unos ignorantes y ese no es el tema. Quisimos focalizarlo, ok, no lo quieren focalizado, lo quieren general, perfecto, no hay ningún problema. Vamos a ver también si pasan los filtros constitucionales. La mejora en el procedimiento de incautación y medidas de aseguramiento que tiene esta propuesta me parece que lo hacen viable constitucionalmente. No lo digo yo, lo dicen Álvaro Ramos, lo dice Fabián Bolio, lo dice una serie de expertos en el tema. A mí me parece que podemos incluir sin ningún problema ese tema, y ojalá que el martes también me invite y podamos conversar más ampliamente. Sí, señor, lo que ha invitado martes o miércoles, yo ahorita le digo, pero por una cosa de agenda de matices, porque el miércoles hay partidos, pero yo ahorita le aviso, pero digamos, el 9 de noviembre, 2:50, Pablo Abarca se compromete a presentar una moción para incluir uno de estos delitos, que es corrupción. Listo, ya no va a pasar nada más, no me va a salir después de decir, no, es que ya lo analizamos, no. Usted va a presentar la moción y se va a incluir vía 137. Usted me conoce, Randall. Por eso le pregunto. Con todas las palabras le dije que sí. Don Pablo, muchas gracias. Para servirles. Hasta luego, nos vemos la otra semana. Hasta luego. Don Pablo Abarca, diputado del Partido de Unidad Social Cristiana. Yo no sé si quieren referirse a esto, pero yo tengo la impresión, no por los dos diputados que acabamos de escuchar, sino en términos generales, que sigue existiendo una confusión entre los procesos penales y la jurisdicción especial de extinción de dominio. Hay un tema que es necesario recordar. El ICD, la Fiscalía y el OIJ presentaron un proyecto de ley que es diferente al que se aprobó. Además de lo que nosotros hemos comentado respecto de los delitos, el procedimiento del que se aprobó es dilatado, es extendido y no cumple con las normativas de rapidez, celeridad, efectividad y eficacia que el que presentó la Corte. Y eso lo dicen los aplicadores del derecho, o sea, los que vieron el menú y pidieron la comida y ahora le sirvieron otro platillo, dicen, este platillo no sirve, porque yo no pedí un tamal, sino que pedí un arroz con pollo. Y la cosa es precisamente esa. La idea, además de incluir la corrupción, es respetar lo que nosotros planteamos. Por ejemplo, en el proyecto que se aprobó, dejan al ICD sin posibilidad de administrar los bienes. No le permiten hacer contratación administrativa rápida, exigen que el 40% de lo que se extinga vaya a la hacienda pública, donde se ha visto a la policía judicial o al Ministerio Público trabajando para el Ministerio de Hacienda. Eso sí parece una cacería extraña. Don Walter, disculpe, es que nos subió el déficit fiscal. ¿Usted podría extinguir más dominios para cerrar el déficit fiscal? Eso no parece razonable, ni suena entendible, ni suena lógico, por supuesto que no. Y eso es lo que, digamos, detalles de esa naturaleza, hay muchísimos más. Precisamente por eso la Fiscalía, el ICD y el OIJ le dijeron, mire, este es el proyecto de nosotros. Claro que se puede mejorar, se puede discutir, porque nosotros tampoco estamos diciendo que el proyecto de nosotros sea el non plus ultra de los proyectos de ley, no, pero sí fue elaborado por las personas que trabajan en eso. Y entonces ahora que escuchamos a doña Zoila y a don Pablo que van a respaldar una muy buena normativa, pues nosotros más bien pensamos en la posibilidad de que ellos le echen un buen ojo al proyecto de nosotros, que nos respalden, que nos avalen y que nos den un vehículo eficiente, rápido, para poder transitar por el camino. Ya corrupción la tiene vía moción. Pero eso es solo la inclusión de ese delito. Por eso es que le digo, es que es todo el proyecto. Porque nada, está muy bien que incluyan corrupción, pero si nos dejan con un procedimiento endeble, pues tampoco. Ya voy a hablarles del procedimiento, porque quisiera profundizar en eso. ¿Ya me quisiera agregar algo? Vamos a ver. No hay crimen organizado sin un funcionario o una funcionaria corrupta que les facilita la comisión de los hechos. Entonces, en crimen organizado hay necesariamente corrupción y no podemos limitarlo a narcotráfico, porque eso significa que parte de la organización se le va a quitar los bienes que le genera esa actividad ilícita y parte no, que serían los funcionarios que se prestan para facilitar el narcotráfico. En todos los delitos que se cometen en el fenómeno criminal de crimen organizado, siempre hay corrupción, entonces no podemos separarlo. Y le puedo decir, dejando de lado la experiencia que nosotros tres tenemos, que hace 2 semanas el Ministerio Público, en mi persona, fue invitada al Congreso Mundial Anticorrupción.
y 1.200 personas, empresa privada, funcionarios públicos, ONG, instituciones de todo el mundo, determinaron que lo que causa los niveles de pobreza en todo el mundo y a tan alto nivel es la corrupción, y que precisamente el narcotráfico tiene lugar por la corrupción. Entonces, no puedes dejarla por fuera. Ahora, ¿por qué es que queremos hablar de actividad ilícita? Porque nuestra experiencia nos dice que un receptador de partes de vehículo genera cantidades de dinero en forma extraordinaria, y eso hay que quitárselo. Que el robo de vehículos genera mucho dinero. Hay delitos que están sancionados en el Código Penal con penas muy bajas, que no tiene sentido actualizarlas, pero que generan cantidades exorbitantes de delitos. Entonces, ¿por qué vamos a perseguir solo los millones que genera el narcotráfico y no los millones de gente que recepta, que roba vehículos, o que tiene robo en casas, o que asalta inclusive en la calle, que lo hace reiteradamente y que llega a tener altas cantidades de dinero u otro tipo de ventajas no financieras? Ahora, con respecto a lo del contrabando, es una mala interpretación, presumo que por falta de entendimiento, porque nosotros no vamos a quitar ni al Estado, ni a Hacienda, ni a la persona que comete el delito de contrabando los bienes que intentó introducir al país fraudulentamente. Lo que le vamos a quitar con la ley de extinción de dominio es el beneficio patrimonial, la ventaja económica que obtuvo metiendo al país contrabando. Entonces, eso es algo que ellos tienen que entender, y cuando lo entiendan van a entender la necesidad de meter también el contrabando. ¿El cementazo quedaría fuera de extinción de dominio? No puedo mencionar nada con respecto al caso. No, sí, perdón, está en investigación. Lo que quería es usar un ejemplo. No, pero ese no se puede usar. Está bien, no importa, nada más yo quisiera aclarar, yo pues por supuesto estudié muchísimo el tema antes de venir y sabía que iba a salir el tema de doña Rocío Aguilar. Por eso es que yo conversé con ella antes del programa. Le dije: doña Rocío, ¿es cierto que usted recomendó sacar los delitos tributarios de la ley de extinción de dominio? Y me dijo: es que el delito tributario ya existe y está regulado en el Código Tributario. Está en una reunión de doña Rocío, eso me lo puso muy rápidamente, pero quisiera ver si usted me podría ampliar un poco sobre ese criterio. Es que lo mismo que pasa con el contrabando. Nosotros lo que vamos a perseguir es la ventaja financiera económica que genera el delito tributario. Es eso. Sí. Hace unos años, Fiscalía y OIJ hicimos una investigación conjunta sobre un grupo de contrabandistas en Cartago que introducía ilegalmente licor a nuestro país. Efectivamente, decomisamos una enorme cantidad de cajas de licor, se logró una sentencia condenatoria, pero cuando hicimos los allanamientos nos dimos cuenta que las casas de los sujetos eran realmente suntuosas y que todos los aditamentos que tenían eran carísimos. El proceso penal es tan corto que nosotros dirigimos los ojos sobre el licor y sobre de pronto algún electrodoméstico que hayan introducido. Lo que dice doña Emilia es cierto. ¿Qué pasa con la casa? ¿Qué pasa con el dinero que está en las cuentas de los bancos? De una persona que no tiene ninguna otra actividad lícita conocida que el contrabando. Nosotros vamos más allá de eso. No pretendemos dejarnos la refrigeradora o dejarnos la pantalla plana que introdujeron ilegítimamente. Es la ganancia. Es esa situación que nosotros percibimos diariamente en el país de personas que no tienen actividades lícitas conocidas y detentan enormes cantidades de dinero y fortunas muy fuertes. Nosotros tenemos la mira puesta en eso, no en la refrigeradora, en el licor. Si usted parte del presupuesto de que ya existen delitos, pues entonces no habría extinción de dominio. Por eso nosotros insistimos, esto no es un tema de delitos, es un tema de actividad ilícita. Por eso el proyecto que nosotros presentamos habla en términos generales de cualquier actividad ilícita, y así nosotros meteríamos ahí lo que aparezca, lo que suceda y lo que esté al margen de la ley. No, Walter, ¿vender tiempos es ilegal? Tiempos, si son clandestinos, sí, es ilegal. El papelito ese. ¿Sí? Es delito.
no es delito, pero ya tenemos un caso de una incautación de 800 millones. 800 millones de un vendedor de lotería, de tiempos clandestinos y que tenía actividades ilegales. Eso se hizo en capitales emergentes. Pero el ejemplo que le iba a poner es que, digamos, que a mí se me ocurra ponerme a vender tiempos mañana. Sí. Entonces me pongo ilegales, porque ahora es de la Junta, me pongo a vender tiempos ilegales y resulta que soy tan exitoso vendiendo tiempos que me hago $1 millón en un mes. Sí, ahí si usted me permite, ahí lo que se persiguió en esa sentencia no fue la actividad de la venta de los tiempos, sino es un crecimiento patrimonial injustificado, porque en el juicio esta persona justificó que ese patrimonio, ese dinero lo hizo producto de la venta de bienes de tiempos clandestinos. Ningún juez le va a avalar eso, es injustificado. Entonces se le aplicó capitales emergentes. Después me pasa el nombre del abogado que llevó ese caso, porque no van a contratar nunca. Disculpen mi ignorancia legal, pero uno podría plantear la ley de extinción de dominio de manera abierta que no determine delitos, porque es que, o sea, a mí me hace demasiado ruido la presencia de delitos en la ley de extinción de dominio porque no es penal. O sea, simplemente uno podría decir cualquier dominio de un bien mueble o inmueble o financiero que no se pueda justificar queda a manos del Estado. Así fue presentado en el texto que se presentó a la Corte, por eso no tiene lista. Toda ganancia o utilización de bienes o capitales provenientes de una actividad ilícita o se presume una actividad ilícita tienen que extinguirse. Por eso es que el entrar, nosotros quitamos eso por la cobertura de la norma, pero también para no entrar en un debate de que si este delito, este otro delito. En el que se hizo. En el que se presentó en la Corte, el que se dejó de lado. No, en el debate que se hizo finalmente. Por eso es que le dije que me genera demasiado ruido, porque cuando uno, la primera frase que usó doña Emilia hoy aquí es una jurisdicción diferente, ¿verdad? Entonces cuando usted incluye delitos, y realmente usted está haciendo voy a usar una palabra muy tica, un zambrote entre lo penal y la extinción de dominio. Digamos, el espíritu de la legislación debería ser, si usted no puede probar el origen de sus bienes, los bienes pasan a manos del Estado, doña Emilia. Sí, lo que sucede es que la experiencia dice que esos bienes que usted adquiere de esa manera generalmente son producto de delitos, de actividades delictivas. Pero si usted no es diputada, no hace la ley, pero si yo le diera una varita mágica hoy y le digo, mire, haga la ley que usted guste, la ley saldría sin una lista de delitos. Sí, por eso es que nosotros estamos poniendo actividad ilícita, y dentro de actividad ilícita hay muchas posibilidades de que se incluyan actos al margen de la ley que le producen a usted altas cantidades de dinero y de bienes. Don Walter. Esa es la posición que nosotros planteamos precisamente para tener una visión más amplia de cosas. Pero recuerden que esto es un texto completo, por eso el texto incluye la potestad de la Fiscalía de priorizar las actividades de investigación y de dirigir a la policía en los temas que le interesan y que son razonables y entendibles. Por supuesto que si una señora vende tortillas y no tiene permiso de salud, la Fiscalía no nos va a pedir a nosotros que hagamos una investigación por la venta de un paquete de tortillas. Por supuesto que no. La óptica está puesta en la criminalidad organizada. Y cuando usted reduce criminalidad organizada solo a delitos violentos, tiene un concepto perturbado. Porque la criminalidad organizada, como señaló doña Emilia, siempre apareja necesariamente la participación de estamentos del Estado. Esa es la idea y la visión nuestra. Claro que nosotros no podemos desaprovechar la oportunidad, por ejemplo, una banda de proxenetismo que detuvimos el año pasado y que generaba por mes 48 millones de colones según hemos calculado. Bueno, si una persona se ha dedicado por 10 meses a eso y tiene 500 millones de colones, pues se los quitamos. La persona que, por ejemplo, limpia zapatos sin permiso en el Parque Central, eso no va a ser de interés de la Fiscalía. Don Walter, pero es que vamos a ver, entiendo lo del ejemplo de la señora que vende tortillas, pero es que realmente lo que vemos en la calle hoy no es una señora vendiendo tortillas, es un grupo de gente organizada para darle masa a un montón de vendedoras de tortillas para que vendan un montón de tortillas, y aunque la señora se gane 5,000 colones al día, le tiene que pagar un peaje a esa organización de 10,000 colones al día. Entonces la señora gana 5,000, pero la organización que maneja a todas las vendedoras de tortillas sin permiso sanitario se gana 100, 200 millones de colones al mes. Precisamente la óptica del proyecto que nosotros presentamos pone la visión en los casos grandes, en lo fuerte, en lo llamativo,
en lo que eventualmente puede producir bienes al Estado, que son bienes que además, como le señalaba hace un momento, es para devolverlos a la población, para que los disfruten nuevamente la sociedad y para que de alguna manera nosotros golpeemos la infraestructura financiera de las organizaciones criminales. Meter a un traficante a la cárcel sin quitarle los bienes es legitimarle sus activos, porque luego sale después de 5 o 4 años y disfruta de su casa, de sus carros, de sus cuentas. Es más firme, más fuerte quitarle las cosas a ese traficante o al funcionario corrupto o al que está trabajando al margen del Estado que imponerle una sanción. Eso es parte de la manera como nosotros estamos visualizando el tema de extinción de dominio. Don Guillermo. Parte de eso, bueno, están los criterios de selección que va a tener la Fiscalía General. Es importante que esto es un instrumento del Poder Judicial. El ICD, como parte del Poder Ejecutivo, solo va a intervenir en lo que produce la ley, en la administración de los bienes y en la administración de los dineros. Desafortunadamente... Y no podría advertir tampoco, porque tiene la unidad de inteligencia financiera. Es que la unidad de inteligencia financiera participaría en el proceso de investigación, pero en la etapa previa de inteligencia. Sí, en esa parte. Hay alguien aquí no, que evidentemente todos los días seremos insumo del proceso de investigación que dicta el Ministerio Público. Lo que quería decir, y en el punto que citaba don Walter, es en el siguiente. Se quitó desafortunadamente un concepto muy importante, porque aquí estamos enfocándonos en el debate de los principios del procedimiento, pero ¿qué va a pasar con esos bienes y con ese dinero? Se quitó un enfoque de desarrollo humano, se desarrolló en un artículo qué se va a hacer con esos bienes, poder dárselos a esa comunidad con un espíritu de justicia, no con un espíritu de obligación o responsabilidad de generar infraestructura en las comunidades, no, con un espíritu de justicia. La naturaleza y la connotación de estos dineros es diferente a la de la hacienda pública. Entonces, a través de programas y proyectos que busquen el desarrollo humano, devolviéndoselos hasta pensando en un desarrollo habitacional, recuperación de espacios públicos, de generar actividades artísticas, buscar que los jóvenes de estas comunidades busquen un proyecto de vida, y con eso se les va limitando la probabilidad de que caigan en el delito y hasta en el consumo de drogas. Es una visión más integral. Desafortunadamente eso se confundió con dignidad humana, que es un principio que está arriba de la ley, y se le quitó ese enfoque de desarrollo humano. Eso es lo más importante de lo que debemos de considerar, de que por qué la reflexión y la revisión de la norma tiene que ser integral, de forma y de fondo. Aparte que yo, siendo parte de esta comisión, esta norma es un lujo. Esta norma tuvo la revisión minuciosa, artículo por artículo, de la señora fiscal general y el director del OIJ. Esta, aparte del trabajo técnico que nosotros hicimos, tiene la revisión de las autoridades en este tema. ¿Por qué no se considera esta norma tal cual como está, como un instrumento, y sacarlo como una ley? Eso es parte también importante de que solo se hizo en la intimidad del proceso, pero es importante que los costarricenses sepan del lujo que tenemos con esta ley. Permítanme ir a una pausa comercial y regresamos para hablar sobre el procedimiento y el destino de los fondos, y quisiera cerrar este bloque con un comentario de Rocío, de Evelyn Rocío. Dice: ¿cómo es que hay que discutir algo tan lógico? Sí, yo creo exactamente lo mismo. Son las 3:12, vamos a la pausa. Yo tengo que justificar mis ingresos, es con la publicidad del programa. Vamos a la pausa y volvemos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. De la tarde con 16 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. La fiscal general de la República, el director del OIJ y el director del Instituto Costarricense sobre Drogas nos acompañan esta tarde hablando sobre exoneración de dominio, que creo que ha quedado clarísimo por el 99.8% de los comentarios que hay en Facebook Live esta tarde, que la gente sí entendió, inclusive mejor que muchos diputados, el alcance de la legislación. Ustedes me dijeron, particularmente Walter me dijo ahora, había problemas de procedimiento, además en el texto dictaminado. Sí, tal vez para ser un poquito más concreto y claro, nosotros trabajamos en un proyecto
que tiene una idea, y tiene un norte y tiene un hilo conductor. Nuestra petición y nuestra idea es que se considere nuestro proyecto. Si hay que discutirlo, con todo gusto y con toda la amplitud y con todas las ganas de que la ley quede lo mejor posible. Pero si nosotros empezamos a hacerle remiendos al proyecto que aprobaron, que es un proyecto que no cumple con nuestras expectativas, lo que vamos a crear es como un monstruo que no va a tener el ritmo ni las armas que nosotros queremos, porque parte del éxito de la extinción de dominio es que sea rápido, porque si vamos a tener los mismos tiempos del proceso penal, donde duramos 7 años juzgando a alguien, por ejemplo, el caso de La Trocha, ahora esta audiencia preliminar, el otro 2019, año, sí. 7 años después de la comisión del hecho, nosotros no queremos eso para extinción de dominio. Parece que lleguen las incapacidades. Queremos un proceso más rápido, más efectivo, más ágil, y además está pensado para que el ICD pueda coger los bienes, administrarlos, utilizarlos, venderlos anticipadamente y trasladarle a la población los beneficios de toda la actividad que va a desempeñar la Fiscalía General. Si nosotros nos quedamos con el proyecto aprobado, vamos a tener problemas. Por eso es que nosotros tenemos como idea que ojalá se valorara la posibilidad de retirar el aprobado, que se trabajara sobre el texto que nosotros planteamos, con toda la apertura necesaria y con la participación nuestra, y que valoráramos darle el respaldo, el espaldarazo a ese que trabajaron los técnicos, o sea, las personas que se ocupan de la función o se ocuparán de la función de extinción de dominio. Esa es la posición nuestra, porque el procedimiento actual es mixto, oral, escrito, tiene muchísimas impugnaciones, y de alguna manera lo va a hacer muy extendido, y nosotros los costarricenses tenemos el comportamiento generalizado de hacer las cosas más largas de la cuenta. Nosotros estamos ofreciendo algo más pronto, algo más rápido. No, Walter y doña Emilia, don Guillermo, ¿me podrían ayudar a hacer este ejercicio de ver en la práctica qué podría cambiar entre lo que hay aprobado, o lo que hay dictaminado, perdón, y lo que ustedes pretendían aprobar? Por ejemplo, yo me pongo a traer cigarros en contrabando, ¿verdad? Y entonces yo soy el gran cabecilla de esa banda, y entonces estoy ceñido con la casa del $1.000.000, así que me van a disculpar, pero tengo una casa de $1.000.000 que no puedo comprobar, ¿verdad? La unidad de inteligencia financiera del ICD se da cuenta que yo compré esa casa de $1.000.000, que tengo el salario siempre, y le advierte a alguno de ustedes dos, que creo que es a la OIJ, o les dice: hey, aquí hay una sospechita de alguien que pudiera estar teniendo esto. Ahí, bajo lo que ustedes quieren, no bajo lo que está dictaminado, bajo lo que ustedes quieren, ¿qué pasa? Alguien le avisa a doña Emilia, Randall se compró una casa de $1.000.000 y no tiene dónde sacar. Ahí, ¿qué empieza? Bueno, es que con eso inicia todo. Ajá. El problema es que en relación al procedimiento hay errores garrafales con respecto a la prueba, con respecto a los plazos, con respecto a las audiencias. Por eso quería, discúlpeme, que me dijera qué era lo que en el que ustedes quieren, qué pasaría, y ahorita entramos a qué no se puede hacer con el que se dictaminó. Bueno, si se lo explico, se me va el rato. Entonces, yo creo que lo importante aquí es que el proyecto es inaplicable. E inclusive, lo más grave es que la parte de la incautación y del aseguramiento de los bienes está totalmente inaplicable. No, o sea, el sentido de la extinción de dominio es quitar los bienes, y esa parte está totalmente inaplicable. Marvin, dígame cuánto dura un bloque del programa que sigue. 8. Doña Miriam, en 15 minutos nos da chance. Es que sabes que me difícil, vamos a ver, digamos en ese caso técnicos que habría que explicar uno por uno. En ese caso del $1.000.000, vea, sí. Una de las cosas que nosotros hacemos con esa casa de inmediato es decirle a usted, Randall, ya que nos autorizó a utilizarlo como ejemplo, Randall, usted va a tener... Si no, tengo una casa de $1.000.000. De pronto, ojalá. Con el acumulado, ¿verdad? Sí, con el gordo de Navidad. Bueno, pero lo primero que hay que decirle, Randall, usted tiene que desocupar la casa. Eso es lo que dice doña Emilia, aseguramiento. O sea,
imponerse de la posibilidad de dominar la casa. Perdón, don Walter, antes de eso sí. fueron donde un juez sin que yo me diera cuenta. No, eso todos, la Fiscalía tiene posibilidad de hacer labores de aseguramiento. Ahí interviene el ICD. Okay. Porque la idea no es solo sacarlo a usted de la casa, es que el bien se mantenga en condiciones adecuadas que le permitan ulteriormente venderlo o utilizarlo. Claro, pero don Walter, y perdón que vaya despacio, yo le doy el tiempo que necesite. Realmente quito lo que haya que quitar. Lo que me refiero es esto. Yo no me voy a dar cuenta, yo Randall no me voy a dar cuenta cuando el ICD le mande la alerta a la Fiscalía, evidentemente. Okay. Cuando empiecen a hacer el estudio, tampoco me voy a dar cuenta, por supuesto. Cuando ustedes le pidan al juez la autorización para el aseguramiento de mi casa, yo me doy cuenta cuando llegan a notificarme ustedes, a decirme, tienen que salir de la casa, que hay un juez de la República. ¿Ese es el procedimiento? En el procedimiento se le avisa y se le da un espacio para que usted tenga posibilidad de defensa. El proyecto que nosotros presentamos no es violatorio de garantías fundamentales. Se le da esa oportunidad de que usted reclame, de que usted se defienda y de que usted impugne lo que está haciendo la Fiscalía, que en ese caso es la que lleva el farol, es la que va delante. Yo le planteaba a usted que dentro de del interés de la extinción de dominios que podamos utilizar y mantener los bienes. Un defecto que tiene el proyecto aprobado actualmente, que a mí me parece muy difícil de corregir, es que no le permite al ICD, que es la mano derecha del Ministerio Público en ese momento, mantener la casa, garantizar que esté en buen estado, permitir eventualmente alguna enajenación o el préstamo o traslado. No tiene ningún sentido que nosotros empecemos a extinguir dominio para que las cosas queden en abandono. Y ahí es donde nosotros necesitamos que toda la parte que tiene que ver con la manera como el ICD va a trabajar en extinción de dominio se fortalezca y además tome en consideración los planteamientos que hizo el ICD. ¿Por qué razón nos parece a nosotros tan importante? Porque ellos son quienes tienen experiencia y práctica en el manejo de bienes en el campo y en el segmento de drogas, que eventualmente esto se puede extender y aprovechar esa experiencia. ¿Cuál es la idea nuestra? Bueno, obviamente aquí también hay un traslado de cargos, ¿verdad? En términos distintos, porque no es una acusación, porque la acusación se dirige a las personas, aquí va contra las cosas. El proyecto nuestro, por ejemplo, permite con mucha facilidad, si no localizamos a la persona porque se escondió, hacer una publicación por edicto o eventualmente nombrar un curador para que represente los intereses de las cosas y llevar el asunto a juicio para que el juez emita la sentencia en primera instancia con posibilidad de impugnación, y con eso nosotros cumplimos con los requerimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El que está en este momento tiene más etapas, tiene más fases. Y la idea, como le señalo, es precisamente esa, dar oportunidad de defensa, pero oportunidad de defensa razonable. Nosotros no queremos un proceso que se quede en el camino, un proceso anquilosado, un proceso de 7 años, un proceso de 20 años. Eso es lo que nosotros no queremos. Y precisamente por eso está descrito en el proyecto un sistema más sencillo, digamos, más práctico, que tampoco vulnera garantías fundamentales. A mí le agradezco mucho a la persona que trabaja en la Asamblea Legislativa y que me acaba de mandar, yo no puedo identificarlo, las comparaciones de los diferentes textos. Y viéndolo muy rápido, don Walter, disculpe, mientras usted me hablaba, hay cosas que yo realmente me asusto. Por ejemplo, hay en el texto corte, en el texto que ustedes consensuaron, está, por ejemplo, el principio de publicidad, y ya les voy a decir, de oralidad y publicidad, por ejemplo. Sí. Ok. Después lo quitaron. En uno de los textos, vamos a ver, en el de corte viene, artículo 12, oralidad y publicidad, ¿verdad? En uno que presenta un diputado lo quita. Y entonces a mí, incluyendo otros más, pero digamos, me llamó la atención porque conozco bien el de oralidad y publicidad. A mí lo que me da temor en algún momento es que cuando uno impulsa una legislación que uno conscientemente quiere que se caiga, entonces lo que hace es que le elimina partes fundamentales que usted sabe que se van a caer en sala constitucional. Es decir, cuando usted elimina la publicidad de un juicio, no hay que ser, yo no soy abogado, no hay que ser abogado para saber que en sala constitucional se va a venir abajo porque no hay publicidad.
y entonces dándole un repaso muy rápido a las cosas que quitaron, que no tienen necesariamente que ver con extinción de dominio, sino con constitucionalidad, me preocupa un poco que hayan eliminado cosas que lo que estén haciendo es generando un vicio irreparable que se traiga bajo la legislación. Que afectaría directamente a la figura de extinción de dominio, pero en realidad es el procedimiento el que es inconstitucional. Don Guillermo, perdón. Que afectaría directamente la figura de extinción de dominio, pero en realidad fue el procedimiento que se desarrolló el que podría ser inconstitucional. Entonces ese es el cuidado que hay que tener, porque evidentemente cuando este texto se convierta en ley de la República va a ir a la sala. Y no hay nadie más interesado que nosotros en el debido proceso, precisamente para que tengamos éxito en las investigaciones. Pero doña Emilia, ¿usted en algún momento en esa reflexión interna que hace, no le preocupa que alguien pueda filtrar en el texto dictaminado conscientemente un problema de constitucionalidad que se traiga bajo la legislación? Por supuesto que me preocuparía si esa es la intención. No, pero no precisamente usted tampoco. Por eso, pero le voy a decir, o sea, después de la lectura que hemos hecho y el análisis, ya tenemos claro que el proyecto que ya está aprobado en la primera instancia es inaplicable, desde ya. Entonces no se va a poder usar en ningún caso, para empezar. O sea, ya lo tenemos claro. Y nosotros nos hemos preocupado por todas las observaciones que muchas instituciones y que la academia y que personas en particular nos han hecho, las hemos tomado en cuenta y están incluidas en nuestro proyecto. Inclusive don Guillermo tiene la lista de instituciones a las que se les facilitó, nos hicieron observaciones e hicimos cambios. O sea, no es nada más estas 3 instituciones las que formularon asumimos la responsabilidad del proyecto, pero escuchamos, tomamos nota e hicimos ciertos cambios con las observaciones que varias instituciones, la academia y personas en particular nos hicieron. Entonces voy a pasarme yo también un momento la responsabilidad. Yo hace un instante, cuando estaba entrevistando a Pablo Abarca, le decía, comprométase conmigo al aire de que va a presentar una moción para meter corrupción, y después de que hemos conversado, realmente no... Me parece que no le sirve de nada lo que las mociones. ¿Sí? Para nada. O sea, si yo le pongo número a cada una de los aspectos que tornan inaplicable el proyecto que se aprobó, o sea, estaríamos hablando de cientos de mociones. Claro, pero entonces, digamos, a ustedes no les... porque lo que yo intenté es comprometerlo a que incluyera algo importante para ustedes, pero realmente... creo que les hubiera servido más, o les podría servir más, no ustedes como doña Miriam, Walter y Guillermo, sino como Ministerio Público, IJ e ICD, que los diputados se comprometan a un texto sustitutivo basado en el texto de ustedes. Exactamente. Eso sería lo ideal. Como lo decía don Walter ahora. Así. Esa es la idea nuestra. Lo que pasa es que ahora que escuchamos a los señores diputados, por lo menos, y eso me alegra mucho, se percibe el afán de escucha, se percibe el interés de mejora y se percibe también la posibilidad de conversar, no de negociar, porque nosotros no somos negociadores, nosotros somos técnicos y trabajamos en el área de aplicación de la ley, pero sí por lo menos de decirles, mire, este es el proyecto que nosotros queremos, lo queremos por estas razones, su proyecto no nos gusta por estas razones, y cuando hay apertura de pensamiento y hay apertura de conversación, pues solo buenos resultados podemos obtener. Nosotros somos absolutamente conscientes de que la ley la emiten los diputados y ellos son los responsables de sus consecuencias. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Prever negativas posiciones, o que nos emitan una ley, como les decía yo ayer, que sea solamente un símbolo, que la enseñemos ante los organismos internacionales para decir ya cumplimos, aunque no sirva. La idea nuestra es que funcione, que sea efectiva y que permita que el Estado... ¿Usted lo llamó a algún diputado después del dictamen? No, para nada. ¿A usted, doña Emilia? Vamos a ver, tengo un mensaje por WhatsApp del señor Abarca, que me dice, conseguí su número de teléfono, algo así en resumen, necesito hablar con usted. Entonces yo tengo un grupo de fiscales auxiliares que trabajan en Fiscalía General, se lo trasladé al compañero y le dije, llame al señor diputado y pregúntele qué es lo que necesita. Y entonces lo que pidió fue la posibilidad,
Eso fue en la noche antes del día de la conferencia de prensa, de hablar conmigo antes de la conferencia de prensa. ¿Y usted habló con él antes de la conferencia? No, señor, no tuve tiempo. O sea, ¿usted no ha hablado con ningún diputado después Para del nada. dictamen, ni don Walter Para tampoco, nada. don Guillermo? No, solo estuve reunido con Víctor Morales en el tema, ¿Mora? el Morales Mora, sí, en el tema meramente de que él fue el que me buscó a través de que él fue el que votó a favor, el único, Sí. porque evidentemente estamos en un proceso de presentación de un dictamen de minoría. No, no, por parte de él. yo no quería, obviamente no quiero satanizar que hablen con los diputados, lo que quería demostrar es si los diputados se preocuparon de las advertencias de ustedes a tal nivel de decirle, señora fiscal general, usted me podría explicar por qué es que les preocupa tanto, señor director del OIJ, que no, bueno, no ha pasado. Sí. En el caso de don Pablo no se sabe, en el caso suyo don Walter no pasó, y en el caso suyo don Víctor que votó así. Yo quisiera pedirle, nos quedan 3 minutos, con canción. Bueno, No, es que va con canciones, vamos con canciones, no se puede quitar la canción. o no pongamos la canción hoy y terminamos el tema. Sí, porque es que, doña Emilia, es más, le doy los minutos de terminar el tema y la canción. Usted es la fiscal general, yo no le voy a negar la canción, jamás. El detalle aquí es que yo lo que quería hacer es que yo sé que hay un montón de diputados escuchándonos, hay 20, 25 diputados. Yo les pido por favor, así como cuando yo digo algo que les molesta, mi teléfono empieza a reventar de por favor, aclare, respóndame, déme chance. Si alguno de ustedes está comprometido a apoyar un texto sustitutivo o a presentar, que aquí un asesor legislativo me está diciendo, Randall, basta con que presenten un 154 y lo vuelven a comisión y cambian el texto. Cualquier cosa que sea mejorar, cambiar el texto de hoy por el texto base de la Corte, les agradecería que me lo hicieran saber los diputados, por favor. Guillermo. Respecto a lo que indicaba la señora fiscal general, la comisión revisó todas las respuestas de las instituciones y se incorporaron las que fueron de recibo en esta propuesta de texto, que eso era también algo importante que queríamos exponerle a la comisión legislativa. También la comisión ha estado anuente porque hemos ido a instituciones que respondieron con un fondo importante, los hemos buscado y nos hemos sentado con ellos y hasta hemos recibido un cambio del criterio sobre la figura de extinción de dominio. Entonces creo que nosotros como comisión técnica no meramente nos hemos abocado a construir este texto, sino también a formar criterio en las instituciones, y eso es lo que nosotros también hemos querido y pretendido en la Asamblea Legislativa. Entonces creo que, como indicaba don Walter, aquí lo acontecido pues nos da una oportunidad de replanteamiento y de poder y que se entienda verdaderamente sobre la responsabilidad. Nosotros se ha generado grandes expectativas sobre la ley de extinción de dominio en el combate contra el crimen organizado, pero va a ser un elemento que tiene que ser contundente para poder, después que nos pidan cuentas. Es que la norma cuando salga, después van a pedir cuentas al ICD, van a pedir cuentas al OIJ, van a pedir cuentas al Ministerio Público, pero si es una norma inaplicable, vamos a tener también que llegar a salir y decir, sí, pero la norma no sirvió. Entonces, también hay mucho en el tema de los miedos que existen, y eso al inicio del programa ya lo decía, necesitamos una norma como tiene que ser, no una norma que sea débil, pero también los costarricenses tienen que identificar que estamos en una era de transparencia, o sea, tenemos que documentar todos nuestros ingresos, todos tenemos cuentas bancarias. Guillermo, y en yo el no banco creo que hay los que costarricenses sean el problema, yo creo que los 57 diputados son el problema. Yo estaba revisando los comentarios en Twitter y en Facebook Live, realmente no hay uno solo, tenemos como 450 comentarios, no hay uno solo de alguien que esté en contra. CRC May dice, los diputados defienden en matices haber sacado corrupción de la ley de extensión de dominio para focalizarse en narcotráfico y crimen organizado. Parece que no quieren entender que el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción van de la mano. Dice Katy Bravo, por favor manténgase firmes en este tema. Pablo dice, deberían los 57 estar llamando ya a aclarar que van a meter los otros temas pendientes. Yo creo que el problema no es la gente me refiero a los costarricenses, es el criterio legislativo de las personas. Yo quisiera darles un minuto, y todo con canción, doña Miriam, para que cada uno haga una reflexión final. ¿Me permite que la deje de última?
Sí, señor. No, Walter. Yo veo esta conversación como una oportunidad de mejora. Yo tengo esperanza y confianza en que quienes generan la ley van a escuchar nuestros planteamientos, los van a hacer suyos, los van a revisar y van a emitir una legislación mejor, más firme, más robusta y que satisfaga las necesidades de la población. Esa esperanza es inagotable. Y yo sé que en la Asamblea Legislativa hay personas honestas, honradas, inteligentes y trabajadoras que saben que el mensaje que nosotros estamos transmitiendo es real y fundamentalmente desinteresado. Así que veo esto como una posibilidad de mejora y una posibilidad de que el proyecto nuestro sea el que se presente en última instancia mejorado con la visión de quienes manejan la técnica legislativa. Don Guillermo, perdón, don Walter, muchas gracias por venir. Don Guillermo. Muchas gracias. Específicamente yo doy fe y acredito el proceso que se llevó en la elaboración de este texto de la Corte. Fue un proceso totalmente objetivo, en donde en la elaboración nunca se pensó en una situación particular, sino más bien en una herramienta que era la extinción de dominio que necesita Costa Rica. Y evidentemente por eso es que estamos defendiendo nuestro texto y más que todo el procedimiento, los principios y la administración de los bienes que se exponen en el mismo. Hay una realidad. Costa Rica, el crimen organizado tiene mucho poder económico. Nosotros no se puede perseguir el delito solamente con leyes penales, tenemos que complementarlas con otras leyes, y no lo dice el ICD, lo dicen los organismos internacionales que instan a los países a que complementen el abordaje del crimen organizado con otro tipo de leyes. ¿Por qué? Porque extinción de dominio es una ley que tiene connotaciones financieras y económicas, la ley penal no. Entonces es parte de lo que nosotros estamos buscando. Hoy en día Costa Rica tuvo un crecimiento de un 40% en los reportes de operaciones sospechosas en el sistema financiero, porque existe una presión de penetración de dinero en efectivo en el sistema financiero costarricense. Es que en las calles hay mucho dinero efectivo que no tiene claridad de su origen, y esa es nuestra realidad. Tenemos desafortunadamente hoy en día una economía ficticia que esté orientada al lavado de dinero, y eso es parte del social y de la preocupación que nosotros tenemos en relación al abordaje del crimen organizado. E insisto, tenemos que darle cuenta a los costarricenses, pero también a organismos internacionales que nos están evaluando la efectividad, no solamente el cumplimiento. Ocupamos leyes que sean efectivas y operables. Don Guillermo, muchas gracias por venir. Gracias. Doña Emilia. Bueno, ahora que usted leía comentarios de costarricenses que están escuchando el programa, yo voy a aprovechar el espacio para lo siguiente. No hay duda de que en la lucha contra la corrupción hay tres actores importantísimos e indispensables: el sector público, el sector privado y la participación ciudadana. Yo creo que así como los costarricenses y las costarricenses y las personas extranjeras que viven y aman en este país se pronunciaron, se manifestaron durante el último año y medio en contra de los asuntos de corrupción que son de interés público, ahora tienen que volver a hacerlo. Tienen que ver los proyectos, tienen que estudiar cuál es el interés, tienen que convencerse que es un instrumento para luchar contra la corrupción, el crimen organizado y más allá, y que se pronuncien porque pese al ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que decía don Guillermo, hacemos los funcionarios y las funcionarias públicas, los ciudadanos y las ciudadanas también no solo tienen el derecho, sino el deber de asumir posición y luchar también contra la corrupción. El último año y medio ha demostrado que el rumbo que llevaba este país en asuntos de corrupción cambió gracias a las manifestaciones de los ciudadanos y las ciudadanas, y yo creo que esta es una nueva oportunidad que ellos y ellas tienen para que el país tome la decisión correcta en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Doña Emilia, muchas gracias por venir. A usted las gracias. ¿Usted es la vocera de la canción? Bueno, lo escogimos entre los 5, las 2 compañeras de prensa y nosotros 3, porque somos un equipo. Lo sé, ¿me podrían decir cuál es? Yo vengo a ofrecer mi corazón de Mercedes Sosa.
Ahí está Marvin corriendo. Y yo nada más quería terminar el programa de hoy con una buena noticia. Sí, aquí tenemos otra. Por si esa no aparece, tenemos otra. No, esa de FIBA aparece, sí, apareció. Yo quería cerrar el programa de hoy con una buena noticia. Recope solicitó una rebaja de 48 colones en el litro de gasolina super, 47 en el regular y 11 en el diésel. Recuerden, antes de que tiren campanas al viento, que el aumento o disminución del Recope va atrasado. El otro mes, cuando se vea el tipo de cambio de este mes, va a volver a subir, así es que es una buena noticia, pero temporal. Mercedes Sosa despide Matices. Yo los invito hoy a las 7 de la noche a la tercera emisión de Noticia Monumental. El lunes a las 2 de la tarde en Matices está la primera dama de la República, doña Claudia Dobles. Hasta luego y feliz tarde.